Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos amados, paz del Señor. Las Escrituras Sagradas nos revelan que en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron un plan de la creación, pero no solamente diseñaron el plan de la creación, sino por el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas en su ser. Al conocer todas las cosas, también diseñó lo que conocemos nosotros como el plan de la redención. Y el plan de la redención está revelado a través de un hecho, y es la venida de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, desde la eternidad a la tierra, al mundo de los hombres. Él vino para poner a funcionar el plan que Dios diseñó en la eternidad. Y el Hijo de Dios viene a la tierra porque los hombres, todos los hombres nacidos de mujer, necesitamos algo. Y eso que nosotros necesitamos lo va a tipificar con el encuentro que Jesucristo tuvo con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Nicodemo, uno de los líderes de Israel, de la nación de Israel, percibió con algunos más que ese hombre llamado Jesús de Nazaret hacía ciertos milagros y había una gracia muy especial de Dios. Entonces, por miedo a la posición que tenía, fue de noche para que nadie lo viera y habló con Jesucristo. Y eso que él habla con Jesucristo nos muestra a nosotros todo lo que el ser humano necesita primeramente. ¿Bien? Nicodemo quiere hablar un tema con Jesucristo. Sabemos que viene de Dios, porque las señales que tú haces no las puede hacer nadie si no está Dios con él. Entonces Jesucristo, cuando usted mira el capítulo 3, no sigue la conversación con Nicodemo de esa manera. Inmediatamente Jesucristo le cambia la conversación y le muestra a Nicodemo lo que todo ser humano necesita. Y todo ser humano necesita nacer de nuevo. Eso es lo que necesita todo ser humano. Necesita nacer de nuevo. Entonces, uno de los puntos principales del capítulo 3 de Juan es la regeneración, el nuevo nacimiento. Eso es lo que Nicodemo necesitaba y eso es lo que necesita todo ser humano. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros miramos el capítulo 3, tenemos a Nicodemo, ¿bien?, hablando con el Señor Jesús. Luego en el capítulo 4, ¿a quién tenemos? A la mujer samaritana. Entonces, entre el Nicodemo y entre la mujer samaritana está lo que el ser humano necesita, ¿bien?, que es Juan 3:16 al 21. Nicodemo, un hombre religioso, un hombre conocedor de la ley, ¿bien? La mujer samaritana, una mujer pecadora, y tanto el uno como el otro necesitan lo mismo, necesitan nacer de nuevo. Entonces, entre Nicodemo y la mujer samaritana está lo que todo hombre necesita, Juan 3:16 al 21. ¿Bien? Entonces, en esta porción que nosotros vamos a leer, aparece 5 veces el artículo definido ho, el que. Aparece muchas veces en la Biblia. Aquí aparece a veces como aquel que, pero en el griego es el que. 5 veces. ¿Qué quiere decir eso? En el verso 16, aquel que, usted lo puede ver. Verso 18, el que, aparece 2 veces. En el verso 20, aquel, en el griego es el que. En el 21, el que. ¿Por qué aparece tantas veces en esta porción? 5 veces este artículo definido, el que. El Señor está haciendo un énfasis con esta palabra. ¿Y cuál es el énfasis que Jesucristo está haciendo? Nos revela que el ser humano es responsable delante de Dios de aceptarle o negarle. Eso es lo que muestra el que. El que quiera. ¿Bien? Y aparece 7 veces el verbo creer de una manera conjugada. Ahora,
Esa porción del 3:16 al 21, los exégetas están en desacuerdo porque unos dicen, es una conversación que sigue Jesucristo con Nicodemo, del 16 al 21. Luego la otra parte de exégetas dice, no, eso es un comentario de Juan que está haciendo ahí. Creo que por el versículo 15 y la final del 16 sigue siendo una conversación de Jesucristo con Nicodemo. El 15 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es después de hablarle de que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y luego el 15 dice, Jesucristo le dice a Nicodemo, ¿para qué se levantó la serpiente y para qué se levantó el Hijo del Hombre? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego en el 16, mire la segunda parte, es igualito a la construcción del 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, sin lugar a dudas, son las palabras de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que vamos a leer, seguro se lo dijo el Señor a Nicodemo, siguiendo explicándole acerca del nuevo nacimiento, acerca de cómo nacer de nuevo, para ver el reino y para entrar al reino de los cielos. Bien, entonces, aquí, como ya lo dije, el punto principal es el nuevo nacimiento o la regeneración. Y la regeneración o el nuevo nacimiento tiene tres resultados en estos versículos. 1, libre de la condenación. Ya lo vamos a explicar. 2, la garantía de la vida eterna. Y 3, el camino hacia la luz de todo aquel que ha nacido de nuevo. Bien, empecemos por el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira cómo comienza el texto. Ese por qué, ¿sabe qué es? Explicativo. O sea, él me va a explicar, el Señor nos va a explicar la razón por la que Dios ama el mundo y por la que da a su Hijo. Entonces, por eso empieza con ese por qué. Entonces, porque de tal manera amó. ¿Ve esa palabra de tal manera ahí? Es como si el Señor dijese, así de grande es el amor de Dios. De esta manera es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios. Entonces, de tal manera, de una manera que no entendemos, de tal manera amó Dios al mundo. La naturaleza y la esencia del ser divino es amar. Y el amor de Dios traspasa nuestro entendimiento. El amor de Dios es un amor infinito, es un amor eterno, es un amor sobrenatural. Es un amor que es inmutable, no cambia. Y su amor tiene una anchura, una longitud, una profundidad y una altura, como dice Efesios, que no podemos entender y no podemos alcanzar. Es un amor que excede todo nuestro conocimiento. Es un amor infinito, hermanos. Y ese amor de Dios es tan extenso. ¿Amó Dios a quién? Ese amor es tan extenso que ese amor abarca a las personas que vivieron en el pasado, las personas que viven en el presente y las personas que vendrán en el futuro. A todos los seres humanos, pasado, presente y futuro. Ese amor es tan extenso que abarca a todo ser humano nacido de mujer. Entonces, de tal manera, de una manera que no entendemos, una manera grande, alta, sublime, eterna, infinita, amó Dios al hombre, amó Dios al mundo, dice el texto. Esa palabra mundo, la palabra griega cosmos. Y en la Biblia, el cosmos significa los hombres que están en el mundo, la tierra física, las cosas meramente de la tierra y el sistema organizado creado por Satanás. Por eso dice el texto que no amemos al mundo ni lo que está en el mundo. Y también dice el texto que viene el príncipe de este mundo. ¿Bien? Y cosmos, de ahí donde viene la palabra
cosmético. O sea, no quiero hablar en contra del cosmético, sino que cuando usted quita el cosmético aparece lo real. Bueno, el diablo tiene el mundo de esa manera, lo tiene engañado con algo que no es real, que es un adorno. Bueno, es la palabra que también se utiliza para mundo. Aquí, mundo son las personas que están en el mundo. Aquí mundo, en el versículo 3:16. Ahí mundo no son los elegidos. Ahí mundo es cada una de las personas que vivió, que vivirá, que está viviendo y que vivirá. Bien, entonces Dios amó de tal manera, de una manera infinita, de una manera eterna, de una manera sublime, de una manera profunda, a las personas que están en el mundo, todas, cada una de ellas. Bien, claro, Dios no se complace con lo que hace el impío. Bien, eso tenemos que aclararlo. Está el amor de Dios bondadoso y el amor complaciente. ¿Cuál es el amor bondadoso de Dios? El amor bondadoso es el que busca el bien del otro. Entonces Dios amó con bondad a la tierra, a los hombres de la tierra, porque busca el bien de ellos. Pero Dios no ama el mundo con amor complaciente, porque Él no se complace en lo que el mundo hace. Él ama con amor complaciente ¿a quién? A su Hijo y a la iglesia. Bien. Entonces, de esa manera, de tal manera, que no podemos entender, Dios amó a cada uno de los hombres de la tierra, que lo llevó a hacer algo por ese amor. Y por eso nosotros insistimos que el amor no es un sentimiento bonito. El amor es algo que busca el bien del otro. Muchos matrimonios se acaban en 3 meses. ¿Por qué? Porque se me acabó el amor. Entonces ese amor, esa manera que Dios nos amó a todos nosotros, lo lleva a actuar, lo lleva a hacer algo. Y mire, hermanos, escúchenme, en nuestra vida cristiana, el tipo de amor se conoce por lo que se da. El tipo de amor se conoce por lo que se da. Y aquí nosotros conocemos el tipo de amor que Dios dio. ¿Qué tal donde usted le dijera que si usted entrega a su hijo a cambio de Adolfo Hitler, él se va a salvar? ¿Usted qué hace? De tal manera, sigamos, amó Dios al mundo. Bien, ahí hay una palabra entre mundo y que no está en el griego, que es de modo. De tal manera amó Dios al mundo, de modo que ha dado o dio a su Hijo. Bien, bien, entonces Dios nos amó tanto, de una manera que no lo entendemos, tanto, de tal manera que hizo algo, y es que nos entregó a su Hijo a muerte como sacrificio expiatorio. Esa fue la clase de amor que Dios tuvo para con nosotros, hermanos. De tal manera nos amó, de modo que ha dado o dio a su Hijo unigénito. Bien, entre hijo y unigénito también hay un artículo definido ton, que es él. Entonces, que ha dado a su Hijo, el unigénito. Ese artículo ahí es para especificar el énfasis sobre el unigénito. Bien, esa palabra unigénito significa único de esa clase. Entonces, Cristo es el único Hijo de Dios. Hermano, pero es que yo también soy hijo de Dios y ustedes son hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero unigénito significa único de esa clase. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros como hijos de Dios? Que nosotros no tenemos naturaleza divina ni esencia divina. Si tuviéramos naturaleza divina y esencia divina, pues no seríamos hombres. ¿Qué seríamos? Dioses. Entonces esa es la diferencia entre Cristo y nosotros. ¿Bien? Único en su clase, de la misma naturaleza que el Padre, divina, y de la misma esencia que el Padre. Entonces, hermanos, llegamos a una conclusión. ¿Sabe qué? Que
Uno que el Padre entregó a uno de la deidad. ¿Usted qué está diciendo, hermano? Sí, Señor. Porque es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre y que es Dios con el Padre. O sea que el que vino en entrega, en encuentro con los hombres perdidos, es uno de la deidad, hermano. Ese fue el que se entregó por nosotros. Y Dios no tenía necesidad de hacer eso, porque nada le puede añadir más gloria a Dios, porque Él es lo más glorioso que cualquier ser puede ser. No hay nadie más glorioso que Dios, y lo que haga no puede hacer que sea más glorioso, porque ya es lo más glorioso que puede existir. Entonces, hermano, ese unigénito fue entregado, pero después el unigénito pasa a ser ¿qué? Primogénito. O sea, el primogénito es el mayor de muchos hermanos, el primero de muchos hermanos. Ese es otro tema. Ahora, viene una pregunta. ¿Por qué Dios no nos salva solo por amor sin dar? Miren la pregunta. ¿Por qué Dios no nos salva solo por amor sin dar? ¿Por qué tiene que dar a su Hijo? ¿Por qué Dios no dice, ay, esos hermanos tan preciosos ahí en Villavicencio, yo los amo tanto que los voy a salvar? Ya, usted quedó salvado. Sin dar. ¿Por qué Dios no hace eso? Porque fuera fácil, sabiendo que Él es amor, su esencia es amar, y como ama, pues dice, ya usted quedó perdonado porque yo lo amo. ¿Por qué Dios no hace eso? Porque es necesario que el Hijo sea dado. ¿Bien? Claro. Entonces, hermano, ¿sabe por qué Dios no nos perdona solo por amor? O sea, claro, por amor entregó a su Hijo, pero no solamente por amor nos salva, sino que por amor da a su Hijo. ¿Sabe por qué? Para que la justicia de Dios sea cumplida. Por eso. Porque Dios no es un Dios injusto, porque sería injusto perdonar al que lo ofende solo porque sí. No es que el pecado es una grave ofensa contra la santidad infinita de Dios, y eso no se puede quedar así. Debe haber un juicio, debe haber un castigo y debe haber una retribución por la ofensa contra el Dios eterno, hermanos. Entonces, el Padre da a su Hijo, no nos salva solo por amor, sino por dar a su Hijo, para que la justicia de Dios sea cumplida. ¿Qué dice la justicia de Dios? Que el hombre ha pecado y debe morir para que se satisfaga la justicia divina. Eso es lo que dice la Biblia. La justicia de Dios. Por eso Cristo, por medio de su muerte redentora en la cruz, satisfizo todas las demandas y los requisitos que Dios estableció en su ley, y cumplió estos requisitos por nosotros al entregarse en la cruz. ¿Cierto, hermano Julián? Él sabe de qué estamos hablando. Entonces Dios no nos perdona solo porque nos ama, sino que Él es un justo juez y va a hacer lo que es justo. Y no puede perdonar al hombre pecador solo porque es bonito y porque es la más alta de su creación. Es necesario que intervenga algo que cumpla la justicia divina para poder perdonar al hombre, hermanos. Entonces, sabemos con esto que el cristianismo no es solamente peace and love, que hay una justicia divina que debe ser cumplida, que Dios es amor por una parte, pero que también es fuego consumidor por otra parte. Bien, no nos olvidemos de eso. Entonces, la obra de salvación obedece al amor de Dios, pero no nos salva solo por amor. Es necesario que la justicia de Dios sea satisfecha, hermanos. Por eso es que Dios no nos salva solo por amor sin dar, nos salva por amor dando a su Hijo Jesucristo. Entonces, dio a su Hijo Jesucristo con un propósito. ¿Ese para qué? Ese para qué es una finalidad. Nos muestra el propósito y el resultado de la entrega del dar de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe quién es ese todo aquel? El mundo al que amó. Ese es todo aquel. Toda persona que nace de mujer acá en la tierra, toda esa persona
es el que puede creer en Él, hermanos. ¿Bien? ¿Y sabe una cosa? Esa entrega en la cruz de Jesucristo, escúcheme, hace potencialmente salvable a toda la humanidad. Otra vez, esa entrega de Jesucristo en la cruz hace potencialmente salvable a toda la humanidad. O sea, que si todos los seres humanos nacidos de mujer creyeran en Cristo, todos se salvarían. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo tiene el poder, al cumplir la justicia divina, de salvar a toda persona que cree en Él. ¿Bien? No hay limitación entre los seres humanos para el que crea en Cristo. No hay limitación. No hay un número, no, es que Cristo murió por 120,000, murió por 5 millones, por 7 millones, por 4 millones, a diferencia de lo que piensan los reformados. Cristo murió por todos. Y toda la raza humana potencialmente salvable. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que no todos los seres humanos van a ser salvos. Pero Él murió para ser salvable a todos los seres humanos, hermano. ¿Bien? Entonces, Dios nos ama de una manera que no entendemos, divina, eterna e infinita, que hizo algo con ese amor y dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Bien? Entonces, el resultado final de la obra de Cristo es que nosotros no nos perdamos. Ahora, pregunto, ¿toda la raza humana está perdida? Cuando Adán y Eva pecó en el huerto de las delicias, toda la raza humana en Adán se volvió pecadora. Y por pecar, Dios le dijo a Adán que iba a entrar algo al ser humano que es patrimonio hoy de la humanidad y se llama la muerte. Entonces, desde que nacemos estamos muertos. Hermano, ¿usted qué está diciendo? Sí, señor. Desde que nacemos nosotros estamos muertos. Claro, los niños no tienen conciencia de pecado, pero tienen naturaleza muerta. Y usted se da cuenta, los que somos papás, nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a hacer el mal. ¿Y por qué usted empieza a ver que son envidiosos, que son mentirosos, que son egoístas, que son golpeadores? Usted, o sea, yo estoy seguro que ninguno de nosotros como papá coge al bebé y le dice, bueno, le voy a explicar los 5 puntos para ser el mentiroso 5 puntos. Espontáneamente le empieza a mentir, espontáneamente le empieza a engañar. Y ahora, eso cuando están pequeños, cuando crecen, todo eso se multiplica por 10, por 100 y por 1000. Entonces, hermano, el ser humano todo está separado de Dios. Toda la raza humana está muerta en delitos y pecados, hermano. ¿Bien? O sea que la perdición es el estado natural del ser humano para haber pecado y apartado del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. ¿Listo? Entonces, pero Dios no quiere eso, porque ama profundamente y no quiere que el ser humano siga en ese camino de perdición. ¿Bien? Entonces, el pecado provoca la ira de Dios. Y la ira de Dios tiene que ser apaciguada, pero no por venganza, sino por justicia, a través de la justicia, hermano. Entonces, por eso, en el diseño de la redención en la eternidad, se pactó que el Hijo fuera la ofrenda sacrificial por el pecado del mundo, para que la ira por el pecado de Dios no cayera, la ira de Dios por el pecado del hombre no cayera en el hombre, sino en ¿quién? En el Hijo de Dios. Nosotros somos salvos de la ira porque la ira de Dios cayó sobre su Hijo, hermanos, en el madero, hace casi 2000 años. Usted y yo ya no somos sujetos de la ira de Dios. Qué precioso. Ahora, no se pierda. ¿Qué es perderse? ¿Qué es perderse? Bueno, perderse
es ahorita más adelante sinónimo de condenación. ¿Qué es? ¿Qué es? Es estar separado eternamente de Dios en el lago de azufre y fuego, o como lo conocemos en nuestro continente, infierno. Porque en sí la palabra infierno es del latín. La palabra griega es Gehenna. ¿Bien? Entonces Dios nos amó tanto, de una manera que no entendemos, que hizo una acción de dar lo que más amaba su corazón, el Hijo de su amor. Y lo da porque esa es la única manera que no nos perdamos y tengamos algo que no teníamos. ¿Qué no teníamos? Termina el texto. Vida eterna. Eso nosotros no lo teníamos. Teníamos, ¿era qué? Muerte eterna. Desde que nacimos estaba asegurada nuestra muerte. Pero Él vino para darnos algo que no teníamos, hermano. Y la vida eterna es la vida que procede del propio Dios. Solo Dios la tiene porque Él es eterno, Él es atemporal. La vida eterna es una vida sin final con Él, una vida que va más allá de la muerte con Él. Y el que tiene la vida eterna no morirá eternamente, porque así dice la Escritura. Vamos a leerlo en Juan, capítulo 11, 26, en el hecho de Lázaro. 11, 26. 11:26. El Señor hablando con María, porque María pensó, Marta pensó que el Señor iba a resucitar a Lázaro en el día final. Y el Señor le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, mire su Biblia, eternamente. ¿Crees esto, ve? O sea que sí existe la muerte eterna. Entonces el Señor sabía que nos íbamos a morir eternamente, pero no quería eso para nosotros porque nos amó de una manera que no entendemos, que dio a su Hijo en sacrificio para que no nos muramos eternamente. Morirse eternamente quiere decir que cuando la persona se muere sin Cristo y abre los ojos, los va a abrir eternamente separados de Dios en un lugar que se llama lago de azufre y fuego. Hermano, pero es que yo creo que la vida del ser humano se acaba cuando muere. Bien, no hay ningún problema si usted cree eso. Pero ¿qué tal donde sea verdad lo que estamos diciendo? ¿Qué tal donde sea verdad que existe un Dios que creó las cosas? Y que ese Dios ha hablado y se ha revelado por su palabra. Y ha mostrado que la única manera de salvarse es a través de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted se va a encontrar con un gran problema ese día, cuando abra los ojos después de morirse y vea que no está en la presencia de Dios. ¿Bien? Amén, hermanos. No morirá eternamente. Verso 17, volvamos al 3 de Juan. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él, hermanos. ¿Bien? Ahora mira el texto. ¿A quién envió Dios al mundo? O sea que ya era el Hijo en la eternidad. ¿Bien? ¿Ve? Al Hijo lo envió adentro del mundo. Donde dice al, bien, la preposición griega eis es una preposición de ingreso. Quiere decir entonces que el Padre, desde la eternidad, llamémosle así, porque Él está más allá de la eternidad, desde ese lugar envió a su Hijo hacia adentro del mundo. Lo introdujo en el mundo. Bien. Lo unigénito de Dios fue enviado por el Padre desde la eternidad hacia adentro del mundo de los hombres, a la tierra de los hombres, para salvar al hombre de la condenación eterna. Mire, hermanos, todos morimos en Adán. Todos estamos condenados en Adán. Hermano, pues yo no tengo la culpa que Adán haya pecado. Bueno, demuéstreme que no es pecador. No se puede. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza
Aunque somos participantes de la naturaleza divina, tenemos nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros. Y esa naturaleza es una máquina de producir pecados. Tenemos la naturaleza pecaminosa en singular que me produce pecados en plural. Si se pudieran vender, fuéramos millonarios. Porque esa fábrica produce y produce pecados día tras día, momento tras momento, hermanos. ¿Bien? Entonces, y aunque tenemos eso, tenemos al Espíritu Santo, porque hemos nacido de nuevo, para poder enfrentar esa fábrica de pecados que tenemos en nosotros. Pero hermanos, en Adán fuimos condenados, pero ahora podemos ser salvos de esta condenación por medio de Jesucristo. ¿Cómo? A través del nuevo nacimiento. Nosotros todos nacimos de mujer, pero el nuevo nacimiento es por muerte, hermano, por muerte del viejo hombre. ¿Bien? Entonces, hermano, en el tiempo histórico de los hombres, en el tiempo establecido por Dios en el Imperio Romano, en el año tal, cuando era emperador tal, cuando era gobernante de Israel tal, vino uno de la Trinidad entrando en la experiencia humana. ¿Sabe para qué? Para que el mundo no sea juzgado, sino para que el mundo sea salvo por él, hermano. Entonces el Hijo de Dios no vino al mundo a juzgar al mundo, vino a la tierra. Vino en una misión salvadora, hermanos. Usted ha leído Mateo 1, donde Mateo muestra cuál es el nombre, qué significa el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El mismo nombre de Él habla de la salvación, hermanos. ¿Bien? Entonces vino al mundo no para que el mundo sea juzgado por Él, sino para que el mundo sea salvo por Él. Preste atención a su Biblia. Ese verbo, sea salvo, ¿lo ve ahí? Para que sea salvo, ese verbo, la forma verbal es en aoristo de pasivo. Ya le explico qué quiere decir eso. Quiere decir, uno, cuando un verbo griego está en aoristo, habla de una acción concluida. O sea que el Hijo del Hombre vino a la tierra no a dar golpes al aire, sino que tenía una meta establecida. Vino a salvar. Y dos, al estar en pasivo, escúchenme, con esto se acaba la salvación por obras. Al estar en pasivo, ¿sabe qué quiere decir? Que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Que la salvación alguien la tiene que hacer a nuestro favor. Es lo que quiere decir eso. No hay recursos en mí para que los cielos se abran y yo pueda estar en la eternidad. Hermano, pero es que yo le he dado confites a los niños, he ayudado a los viejitos a pasar la calle. Ninguna obra puede abrirnos la llave de la eternidad. Porque si fuera así, no era necesario que el Hijo de Dios viniera a la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, con esta acción y con esta otra acción, hubiéramos abierto las puertas de los cielos. Y ahí no estuviera San Pedro esperándonos. Pero no, al estar en pasivo quiere decir que yo no me puedo salvar a mí mismo, que no hay recursos en mí para salvarme. Y mire que el final del versículo confirma esa verdad, para que el mundo sea salvo por día, mediante de o a través de quién, de Él, hermanos. ¿Ve? No hay otra manera de salvarnos porque así lo estableció el Padre. Y por eso algunos movimientos y algunas religiones atacan el cristianismo y dicen: ustedes son una religión exclusiva porque enseñan que solamente en ustedes está la salvación. Tenemos que enseñar lo que el Padre enseñó, y el Padre enseñó que nadie viene al Padre sino por el Hijo. Punto final. ¿Ven?
18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Qué fuerte amonestación de Jesucristo, hermanos. Qué fuerte amonestación. El que cree no es condenado, la Biblia textual dice juzgado. ¿Ven? Ahora, escuche, hermano. Creer o no creer es el determinante de la salvación o condenación. Escúcheme. Creer o no creer es el determinante de la salvación o la perdición de un hombre, hermanos. Cristo murió por todos, pero eso no es suficiente para ser salvos. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces sería la salvación universal. ¿Qué significa eso? Que todo ser humano nace salvo. Cristo murió por todos, estamos de acuerdo, pero no por eso el hombre ya es salvo. Necesita fe, creer. Necesita fe. Y solo el que cree en Cristo es libre de la condenación. Ahora, ¿qué es creer en la Biblia? Creer es como un paquete. No es un creer mental histórico. Sí, yo creo que una vez vino un hombre llamado Jesús a Israel hace casi 2000 años. No. Creer, uno, que verdaderamente es el Hijo de Dios. Que yo he pecado contra Él y lo he ofendido. Y que soy un pecador. Y por ser pecador, la paga del pecado es la muerte. Y entonces cuando yo entiendo eso, me arrepiento de mis pecados y confieso a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es creer en la Biblia. ¿Qué es la condenación? El que en él cree no es condenado, que es sinónimo de perder del verso 16. ¿Bien? Bien, en la Biblia la condenación se refiere al juicio que hace Dios por causa del pecado. Y ese juicio se evidencia en la muerte y en la separación eterna de Dios. Que finalmente todo cae al basurero del universo, que es la Gehenna o el lago de azufre y fuego. Eso es lo que es la condenación. Ahora, Dios amó al mundo para que el hombre no se condenara. Y por eso nosotros tenemos una fuerte promesa. Vamos a Romanos 8, versículo 1. Vamos a leerlo de la Biblia textual. Romanos 8, 1. En esta parte se basa en el texto crítico y me parece que es importante ver eso. Romanos capítulo 8, versículo 1. Voy a leer de la Biblia textual. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Claro, Reina y Valera, por pertenecer al Textus Receptus, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, en crítica textual se cree que es una interpolación del versículo 4 hacia arriba. Pero el asunto es que nosotros como cristianos vivimos nuestra vida con la seguridad eterna de la salvación, porque nosotros no nos vamos a condenar, porque el Señor dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Quiénes están en Cristo? Los que han creído en Él y han nacido de nuevo. El Padre los puso en Cristo. Por eso para ellos no hay condenación. ¿Por qué? Porque la condenación quedó extinguida para el que cree. Por eso. Juan 5, 24. Lo mismo dice Jesucristo. Hermano, entonces, ¿qué pasa si yo llevo una vida pecaminosilla como cristiano? Pues nos vamos a ver en el tribunal de Cristo. Ahí es otra cosa. ¿Bien? Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué? Tiene vida eterna. ¿Y qué? ¿Y no vendrá condenación? Ve. Entonces, hermano, la fe en Cristo salva de la condenación. ¿Por qué? Porque Él toma nuestro lugar
pagando la pena de los pecados por todos los que creen en Él. El Padre cargó los pecados de cada uno de los hombres en la historia de la humanidad al Cordero de Dios, de todos los hombres. Entonces, la condenación, ya no viene a condenación el que cree, porque se hace efectiva la obra de Dios en Cristo a su favor, hermanos. ¿Bien? Pero, hermanos, ojalá se terminara el versículo y volvamos a Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero, ojalá no hubiera un pero, ¿cierto? Ojalá se quedara ahí, pero hay un pero. Hay un pero. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces aquí está en contraposición el que no cree del que cree. ¿Bien? Y mire que no dice que será condenado. Mire cómo habla el Espíritu Santo. Mire cómo habla el Señor Jesús. Ya ha sido condenado. Ahora, nosotros no podemos decir que cuando evangelizamos a una persona y la persona no crea el mensaje, no podemos decir que ya Dios condenó a la persona. Tenemos que esperar que la vida de esa persona se extinga. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a la primera nosotros no creímos, ¿o sí? ¿Cuántas veces a mí me predicaron el evangelio, hermano? ¿Cuántas veces llegaron a mi casa? ¿Cuántas veces me llevaron a reuniones cristianas? Y de primera yo no creí. Entonces por eso no podemos decir que una persona ya va a ser condenada porque a la primera lo rechazó. Hay que esperar hasta que la persona ya se extinga su vida. ¿Bien? Pero si la persona no cree, ya Dios lo sabe y por eso dice, ya ha sido condenado. Ese verbo, ya ha sido condenado, está en pasivo de perfecto. O sea, quiere decir que alguien lo va a condenar. Dios o Jesucristo en el juicio del trono blanco. Porque recuerde lo que dice Juan, el Padre le dio todo juicio ¿a quién? Al Hijo. Entonces el juicio lo va a hacer alguien más sobre él por no haber creído. ¿Bien? Y al estar en perfecto va a hacer referencia a que la persona va a ser juzgada en el futuro porque tomó una decisión en el pasado. ¿Entendemos? Va a ser juzgada en el futuro, o sea, en el trono blanco, por una decisión que tomó en el pasado. ¿Qué decisión tomó en el pasado? No creyó, rechazó el amor de Dios, porque no es nada más. Las personas que rechazan el evangelio, lo que rechazan es el amor de Dios hacia ellos, que es Jesucristo. Entonces, esa decisión que esta persona que ya ha sido condenada tomó en el pasado fue rechazar el amor de Dios. ¿Bien? Entonces, los que no creen, podríamos decir que no tienen que esperar el veredicto final, sino que por su incredulidad ya han sido condenados, porque rechazaron el único medio que los podía salvar, que es el Salvador. ¿Bien? Entonces concluimos con este versículo que la humanidad se divide en dos grupos. Bueno, la humanidad la podemos ver en Adán o en Cristo. El Padre desde el trono, digámoslo así, no ve a los hombres individuales, no ve a Juanito, él ve o a Adán o a Cristo. Pero también podemos dividir, según este versículo, los hombres en dos categorías. Los que creen, estos son los que no son condenados, y los que no creen, estos son los que ya han sido condenados. Esos son los dos tipos de seres humanos que existen. Y yo hablaba en estos días con mi hijo acerca de que el diablo, desde el mismo momento que pecó, fue decretada su condenación. Y él ya sabe que se va a ir para el infierno. Por eso cuando el Señor Jesús vino en Lucas 8, los demonios se le acercaron, se arrodillaron y le dijeron, ¿vienes a destruirnos antes de tiempo? O sea, ellos pensaron que con la venida de Jesucristo ya venía el juicio para ellos. Y así como el diablo y sus ángeles tienen asegurado el lago de azufre y fuego,
ellos no quieren ir solos. Quieren engañar a la mayor cantidad de seres humanos posibles para que lo acompañen a ese lugar. Quiere tener 1 millón de amigos allá. Y por eso engaña al ser humano, para que rechace el mensaje del Evangelio, hermanos. Porque sabe que lo va a tener con él allá. Es un asunto delicado, muy delicado. Y viene un porqué, porque ya ha sido condenado, el texto lo explica, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, dijo de Dios. O sea, el por qué no se explica por qué el ser humano es condenado, porque no ha creído. O sea que la razón de la condenación es ¿qué? No creer. No es que Dios lo eligió para que se condenara. No. La razón de la condenación es porque Él eligió no creer en el Hijo de Dios. Esa es la razón. Ahora, ¿un ser humano puede creer en el Señor? Claro, potenciado por la gracia de Dios. Todo ser humano puede responder al mensaje del Evangelio, potenciado por la gracia de Dios, potenciado por el Espíritu Santo. Todo ser humano puede creer al mensaje del Evangelio, hermano. ¿Bien? Entonces, hermanos, cuando el fariseo Nicodemo escuchó esto, tuvo que causarle un impacto en su corazón, hermanos. Cristo le estaba mostrando que no se trataba de hacer las obras de la ley, las obras legales, sino de creer. Y hay veces uno diría, pero Dios no colocó tan difícil la salvación del hombre, solo hay que creer. Pero con todo eso el hombre no cree, hermano. El hombre rechaza a Dios. Ahora, mira ese versículo. ¿Por qué Jesucristo vincula creer al nombre del unigénito Hijo de Dios? Hermano, porque no es posible creer para salvación, o sea, no es posible creer para salvación en un Salvador que sea meramente humano. Cristo no es meramente humano, Cristo es Dios hombre. ¿Bien? Entonces, la seguridad de nuestra salvación está en que nuestro Salvador es divino, es Dios hombre y es una persona divino-humana. Esa es nuestra seguridad. Si estuviéramos en alguna otra religión, los salvadores de esa religión están muertos. Todos están muertos. Pero nuestro Salvador está sentado a la diestra de Dios, hermano. Resucitó y allá está. Por eso lo vincula con el nombre del unigénito de Dios, que es Dios con el Padre. ¿Amén? 19. Ahora va a introducir la figura de la luz. Escucha su Biblia. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora lo vamos a leer de la Biblia textual. La primer parte, ahí en el 3:19. Juan 3:19. Dice, mire bien cómo dice esta versión. Y esta es la acusación, ¿ve? Ahí lo pueden ver en la pantalla. Y esta es la acusación. La Biblia, palabra de Dios, dice, en esto consiste el juicio. La Nueva Versión Internacional dice, esta es la causa de la condenación. Y la palabra griega ahí no es crima. Crima significa juicio condenatorio. Aquí la palabra griega es crisis y habla del proceso de juzgar. Entonces, ¿qué entendemos, hermano, con esto? Que el motivo, escúcheme, por el cual se va a acusar a los hombres en ese día, ¿cuál es? Mire el texto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese va a ser el motivo de acusación ese día sobre las personas que no creyeron al mensaje del Evangelio. Ese es el motivo de juicio, ese es el motivo de acusación que se va a presentar en ese día en el juicio final. ¿Cuál? Lo acusamos de que el Hijo de Dios, la luz del mundo, vino a la tierra para salvarlo a usted, pero usted no quiso creer en Él porque amó más las tinieblas que la luz. Ese va a ser, eso es lo que va a pasar en ese día, hermanos. Y eso es lo que trata de decir el texto.
Ahora, ¿por qué los hombres rechazaron la luz, que es Cristo? El texto lo dice, porque sus obras eran malas. O sea, esa es la razón por la que el hombre no se acerca a la luz, porque sus obras son malas. Mire, muchas personas no creen en Jesucristo sencillamente por cuestiones morales, no porque tenga evidencia de que Jesucristo haya existido, no porque no tenga evidencia de que el mundo existe por un creador, sino son cuestiones morales. Están pecando, adulterando, fornicando, engañando, robando, mintiendo. Y por eso no se acercan a la luz. Porque sabe que si se acerca, ¿sabe qué sucede cuando nos acercamos más a la luz? Quedamos descubiertos. Y nosotros queremos hacer todo en lo oculto, porque es más sabroso, ¿cierto? La luz descubre, hermanos. Entonces, claro, cuando la luz brilla, nos muestra cómo somos. Pero el que obra maldad no quiere que la luz lo alumbre, porque descubre sus malas obras y su vida en pecado, hermanos. Y dice un comentarista: así como algunos reptiles se alejan presurosos de la luz, del mismo modo los malvados rehuyen la presencia de Cristo, que es la luz, hermano. Entonces, hermano, el Hijo de Dios vino como luz para que el hombre fuese iluminado, para que sea salvo. Entonces Cristo viene como luz para iluminarnos para salvación. Lamentablemente los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No se acercan a la luz porque no quieren ser descubiertos. Pero hermano, el que venga a la luz será iluminado, y a través de esa iluminación será salvado. ¿Amén? La luz viene primero y luego la salvación. La luz y la salvación. ¿Bien? 20, ya concluyendo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, hermano. Entonces, el que practica lo detestable odia la luz y no viene hacia adentro de la luz, donde dice Alá, eis, preposición de ingreso, no viene hacia adentro de la luz. Entonces, hermano, el que practica el mal se niega a venir a la luz, se niega a ingresar a la luz. Cuando las obras de los hombres son malvadas, ellos prefieren son las tinieblas, hermano. ¿Sabe para qué? Para que no sean reprendidos por sus malas acciones, para eso. ¿Bien? Y el que vive en maldad y obrando el mal, hermanos, odia la luz. Y hermanos, el ser humano, escúcheme, tiene dos fuentes de poder maligno que lo llevan a pecar, lo llevan a practicar lo malo. Uno, su propia concupiscencia no limitada. ¿Por qué lo digo así? Entonces los seres humanos redimidos tenemos la naturaleza pecaminosa, pero el Espíritu Santo que se opone a nosotros mismos. Pero el irredento, no hay nada que se le limite y se le oponga a su naturaleza pecaminosa o a su concupiscencia. El primer poder que nos lleva a pecar es nuestra propia concupiscencia. Pero también hay un poder maligno que nos lleva a tener una vida pecaminosa, y es la ceguera que el diablo hace en la humanidad. Segunda de Corintios, capítulo 4, dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Y aparte de cegar, en la Escritura, también aparte de hablar de la energía divina que nos energiza, también habla de la energía diabólica. Entonces, el hombre es conducido a pecar por su propia concupiscencia, pero también porque el diablo lo cega y le da el poder para que peque. Lo energiza para que peque, hermano. ¿Bien? Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ve esa palabra reprendidas? Es la misma palabra que aparece en Juan 16:8 cuando dice así, que el Espíritu Santo ha venido para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Ve esa palabra convencer?
La misma palabra griega donde dice reprendidos, elenjo, significa descubrir o exponer. Entonces, ¿sabe por qué no vienen a la luz? Para que sus obras no sean expuestas como malignas. Porque la presencia de Jesús, el evangelio de Jesucristo, la palabra de verdad, hermano, los muestra tal cual como son. ¿No pasó eso en su vida y en la mía? Cuando vino el evangelio, nos descubrió que éramos pecadores. Y lloramos y nos dolimos porque no sabíamos que éramos pecadores, que habíamos ofendido al Dios Santo. ¿Bien? Concluyamos 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, el que practica la luz, el que practica la verdad viene a la luz. El que obra la verdad viene a la luz. Mire que el texto no dice el que obra el bien. El texto dice el que obra la verdad. O sea, el que practica la verdad, el que practica la justicia, es atraído por Cristo y se acerca cada vez más a Él. ¿Bien? Ese que practica la verdad viene a la luz. ¿Bien? Mira, hermanos, cuando hay personas que de verdad hay sinceridad delante de Dios, ellos van a venir a la luz, no van a tener miedo de la luz, hermano. Y se dará cuenta de cómo es en realidad. ¿Bien? Aquí ya está hablando de el resultado del nuevo nacimiento, que la persona va a ser atraída por la luz, viene a la luz, porque ese es su modo natural de vivir. ¿Quién? Cristo, que es la luz. ¿Bien? Y esto es parecido a lo que sucede en la botánica. Hay una palabra que es la palabra heliotropismo. En botánica habla del movimiento de algunas plantas donde las flores, donde los tallos y las hojas se orientan según la posición del sol. O sea, la luz los atrae. Y eso pasa con el que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo tiene una atracción por Cristo. Corre toda su vida detrás de Él, hermanos. Como esas carreras de relevo, que uno va corriendo detrás de... Así es el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado. Corre y es atraído por esa luz. No puede, porque esa luz es atrayente, esa luz es hermosa. Entonces, hermano, esa persona atraída por la luz espiritual, ¿para qué? Termina el texto. Para que sea manifiesto de que sus obras son hechas en Dios. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo, que vive de acuerdo con la verdad, se acerca a la luz para que se vea que todo lo que está haciendo es de acuerdo con la voluntad de Dios, hermano. Lo trata de decir el texto. ¿Bien? Entonces, el vivir de los que han nacido de nuevo, de los que fueron regenerados, siempre es bajo la influencia de la luz de Cristo. ¿Bien? Y eso va a servir de testimonio para los demás. Al final, nosotros nos convertimos en instrumentos luminosos en el mundo para la gloria de Dios, hermano. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Y amó Dios al mundo y entregó a su Hijo para que toda persona que nazca de nuevo no solo cambie su destino eterno, sino que también cambie su forma de vida acá en la tierra. ¿Crees que es el momento de creer en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Crees que es el momento de arrepentirte de tus pecados y confesar que has ofendido a Dios por pecar? ¿En qué tipo de personas de la humanidad quieres estar? ¿Entre los que han creído para no ser condenados o entre los que no han creído para ser condenados? La decisión que un ser humano tome en esta vida en relación con creer o no creer en Cristo tiene consecuencias eternas.